La electricidad que usamos todos los días. Uno pensaría que es algo simple, ¿no? Pero la verdad es que su historia es una batalla increíble entre verdaderos titanes de la invención, una lucha que terminó definiendo el mundo moderno. Esta es la historia de la guerra de las corrientes, corriente alterna contra corriente continua. Imagínense esto, uno de los inventores más famosos de la historia, Thomas Edison, diciendo algo así. Esta frase no era una simple opinión técnica, fue una declaración de guerra. El primer disparo, digamos, en la feroz disputa que se conocería como la Guerra de las Corrientes. Bueno, para entender bien esta guerra, tenemos que viajar en el tiempo, a finales del siglo XIX. La electricidad era la nueva gran maravilla, y había un hombre en el centro de todo, Thomas Edison. Pero su sistema estaba a punto de toparse con un retador que quería cambiar las reglas del juego. La central eléctrica de Edison en Pearl Street fue algo revolucionario. Por primera vez se daba energía eléctrica de forma comercial, pero su corriente continua, o CC, tenía un problemón, una debilidad fatal. Perdía muchísima potencia con la distancia, su alcance era de apenas 1,5 kilómetros, y claro, esto dejó la puerta abierta para que alguien más llegara con una nueva idea. Y con eso, el escenario estaba listo. De un lado, Thomas Edison, defendiendo a capa y espada su corriente continua. Del otro, el genio de Nikola Tesla y el empresario George Westinghouse con su corriente alterna, o sea. Era la batalla clásica, el campeón defensor contra el nuevo retador que venía a cambiarlo todo. Pero a ver, ¿qué es lo que hacía a estas dos corrientes tan diferentes? ¿Por qué tanta pelea? La respuesta está en algo muy fundamental, cómo se mueven los electrones. Y esa pequeña distinción lo cambiaría absolutamente todo. Pensemos en la corriente continua como un río. Los electrones fluyen en una sola dirección, siempre hacia adelante. En cambio, en la corriente alterna, los electrones son más como un vaivén, cambian de dirección constantemente, oscilando de un lado a otro unas 50 o 60 veces por segundo. Esta diferencia, que parece casi nada, tenía unas implicaciones enormes. Y aquí entra en juego el arma secreta de la corriente alterna, el transformador. Este aparatito podía subir o bajar el voltaje de la CA de una forma súper fácil y eficiente. Y esa capacidad, amigos, era la ventaja decisiva, algo que la corriente continua simplemente no podía hacer de forma barata. Entonces, para que quede claro, el punto clave es este. La CA se podía elevar a voltajes altísimos para viajar distancias enormes sin perder casi nada de energía y luego, al llegar a su destino, se podía bajar a un nivel seguro para usar en las casas. La CC, en cambio, era un desastre para largas distancias, y aunque la CC se podía guardar en baterías, la ventaja de la transmisión de la CA era sencillamente insuperable. Edison, al ver que su imperio de corriente continua se tambaleaba, no solo compitió con tecnología, no, llevó la pelea a otro terreno, el de la opinión pública, lanzando una de las primeras campañas de desinformación corporativa de la historia. Su mensaje era súper simple, pero también aterrador. La corriente alterna era peligrosa, era mortal. Empezó a decir por todos lados que los altos voltajes que necesitaba la CA para viajar eran un peligro público, una amenaza que podía matar a cualquiera en su propia casa. Y aquí es donde la cosa se puso de verdad muy oscura. Un ingeniero llamado Harold P. Brown, que en secreto recibía plata de Edison, empezó a hacer demostraciones públicas donde electrocutaba a animales con corriente alterna para probar lo peligrosa que era. La estrategia llegó a su punto más bajo al asociar la CA con la recién inventada silla eléctrica, convenciéndolos de usar los generadores de su competidor, Westinghouse, para las ejecuciones. La primera ejecución fue un desastre, un verdadero horror. Necesitaron 2 descargas para matar a William Kemmler. El comentario de George Westinghouse lo dijo todo. Hubieran hecho mejor usando un hacha. Capturó perfectamente el espanto del momento y su total rechazo a que su tecnología se usara para algo así. La propaganda de Edison funcionó, no hay duda. La gente tenía miedo. Pero la pregunta es, ¿tenía razón? ¿De verdad la corriente alterna era más peligrosa que la continua? Bueno, la ciencia de hoy nos da una respuesta un poquito más compleja. A ver, la CA de baja frecuencia como la que tenemos en casa sí es peligrosa porque puede causar algo llamado fibrilación ventricular, que básicamente detiene el corazón. Pero ojo, la CC a alta intensidad también es letal. Puede causar quemaduras gravísimas y efectos terribles en la sangre. Al final, el verdadero peligro no es si es CA o CC, sino un montón de factores. La intensidad, cuánto tiempo dura la descarga y por dónde pasa la corriente en el cuerpo. A pesar de toda esta campaña de miedo, la batalla final no se iba a ganar con propaganda ni en los periódicos. Se iba a decidir en 2 proyectos gigantescos que le demostrarían al mundo qué sistema iba a impulsar el futuro.
Y todo se decidió en un año clave, 1893. El escenario fue la Exposición Mundial de Chicago, un evento que atrajo a millones de personas y que se convirtió en la vitrina perfecta para la electricidad. Westinghouse le ganó la pulseada a General Electric, que era la nueva compañía de Edison, y se quedó con el contrato. Usando el sistema de SEA polifásico de Tesla, iluminaron toda la feria de una manera espectacular. Le demostraron al mundo entero que la corriente alterna era potente, eficiente y, muy importante, segura. Y el remate final, el golpe de gracia, llegó poquito después en las cataratas del Niágara. Westinghouse ganó el contrato para aprovechar la tremenda energía de las cataratas. Esto era básicamente el sueño de la SEA hecho realidad: generar energía, subir el voltaje para mandarla eficientemente por más de 30 kilómetros hasta la ciudad de Buffalo y ahí bajarlo para un uso seguro. Impecable. Y con el éxito de la Feria de Chicago y el proyecto de Niágara, se acabó. La guerra había terminado. La corriente alterna se había consolidado como el estándar para generar y distribuir energía, el sistema que iba a construir la red eléctrica del mundo moderno. Ok, todo esto pasó hace más de un siglo, pero su impacto lo vivimos todos los días. Vamos a ver cómo esta guerra histórica define nuestro presente eléctrico. Es así de simple. Cada vez que enchufamos algo a la pared, nos estamos conectando directamente al legado de Tesla y Westinghouse. La corriente alterna que sale de todos los tomacorrientes es el resultado directo de la victoria que consiguieron en esa guerra. Pero acá viene la parte más interesante, como una ironía del destino. De alguna manera, Edison también ganó. Porque si bien la SEA es la que alimenta toda la red eléctrica, todos nuestros aparatos electrónicos modernos, laptops, celulares, televisores, funcionan por dentro con CC. Y no solo eso, las baterías, los paneles solares y los autos eléctricos son por naturaleza de corriente continua. Y vivimos en este mundo híbrido gracias a dos aparatitos clave. Por un lado, los rectificadores, que están en todos nuestros cargadores y que son como traductores que convierten la SEA de la pared a la CC que necesitan nuestros dispositivos. Y por otro, los inversores, que hacen justo lo contrario, convierten la CC de un panel solar, por ejemplo, en la CA que usa la red de nuestra casa. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Con todo este auge de los paneles solares, el almacenamiento en baterías, que son sistemas de corriente continua, ¿será que estamos a punto de ver una nueva guerra de las corrientes? Quizás, solo quizás, esta batalla entre la SEA y la CC todavía no ha terminado del todo.